buscando ser proactivo o algo de la proactividad. Y como que lo que me toca a mí es cómo enseñarle a usted a darse cachimbazos con las demás personas en el buen sentido de la palabra. Pero no quiero enfocarlo de esa manera. Y mientras Gabriel nos hablaba, yo me acordé de un chiste. Y si no le parece gracioso, me hace favor de reírse, porque si no yo me voy a sentir mal y ya no voy a poder predicar bien. Me acordé del chiste de un hombre que estaba casado y amaba mucho a su esposa. Pero la esposa, como no sucede con ninguna esposa de esta iglesia, empezó a engordar y empezó a engordar y empezó a engordar. Entonces él sintió que era su deber decirle a su esposa: mi amor, te estás pasando de libras, mi amor, hay que hacer algo al respecto, mi amor, usted sabe, algo así. Pero ¿cómo le dice uno eso a la esposa sin que eso le salga caro? ¿Verdad? Los hombres saben de qué estoy hablando. Los hombres somos sufridos. Nadie me apoyó, solo un medio amén sentí por acá. Hoy yo normalmente exalto a las mujeres, pero hoy que traté con los hombres no me apoyaron. Creo que voy a tener que regresar a las mujeres. Así que se acordó que él le decía: mi rosa, mi amor, mi bella flor, cuando estaban en su noviazgo. Y le dice: mi bella flor, mi bella amor. Se acordó, entonces él dijo: ¿Cómo voy a hacer? Ya sé, dijo él. Entonces llamó a la esposa y le dice: mi amor, ¿te acuerdas cuando yo te decía que eras mi flor? Sí, le dice. Bueno, pues ahora eres mi ramo de flores, le dice. Gracias, Gabriel. Qué difícil es decir las cosas. Qué difícil es dar, o qué fácil también para personas con malas intenciones hacerlo. A veces nos gusta dañar a los demás, nos gusta hablar mal de los demás. Y en la iglesia el pastor viene y nos habla de que tenemos que perdonar, de que tenemos que ser personas que no respondan de esta manera. Y hoy queremos encontrar un equilibrio, y el equilibrio lo encontramos empezando a estudiar cabalmente el libro de Deuteronomio, que es muy interesante. Deuteronomio, su nombre proviene de dos palabras griegas: deutero, segundo o postero, y nomio o nomos, que quiere decir ley. O sea, esta es la segunda ley, la ley postrera. Y es un escenario muy importante y muy interesante. El Pentateuco ocurre en muchos lugares, pero Deuteronomio normalmente se lleva a cabo en las llanuras de Moab, donde Moisés está a punto de morir. Esto sucede, este libro pasa en unos días. En unos días Moisés está a punto de morir. Él está a punto de entregar el liderazgo, la estafeta del liderazgo, a Josué. Y viene un liderazgo nuevo, viene una generación nueva que o eran muy pequeños cuando salieron de Egipto, o nacieron en el desierto. Gente que vio cómo sus padres cayeron en el desierto por sus propios pecados. De eso se trata el libro de Números. Y este libro va y Moisés derrocha su corazón. Me recuerda mucho a mí el capítulo 28 de Mateo, donde Jesús congrega a sus apóstoles y les dice las últimas palabras antes de partir. Entonces empezamos la lectura. Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que Moisés, por cierto, el nombre que usted vio arriba, ese es el nombre original de Devarim en hebreo. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando, por favor pongan mucha atención, cuando se encontraba en el desierto al oriente del Jordán. Ellos acampaban en el valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y entre Tofel, Lasán, Acerot y Disab
del otro lado. Usted lo puede verificar en su Biblia. Este libro, este versículo 1:1 de Deuteronomio es muy incongruente. No tiene sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. No hace sentido. ¿Acaso no le es obvio? ¿No le es obvio por qué? Usted con su cara de ¿y por qué no? Si lo que dice es que estaban en algunos lugares, pues le voy a decir por qué no. A mí tampoco me era obvio hasta que estudié un poquito la Biblia y me di cuenta de que ellos están en el Valle del Jordán. No hay problema, todo bien ahí. Pero cuando empieza a hablar de otras descripciones de dónde estaban, dice que estaban en el desierto, dicen que estaban en Suf. El problema de Suf es que Suf es el Mar Rojo y está a 400 kilómetros donde ellos están en este momento. Parán, 300 kilómetros de donde ellos están en este momento. Entonces, hay gato encerrado acá. Hay algún mensaje y sabemos que la escritura no se equivoca y sabemos que muchas cosas son un mensaje encriptado de parte de Dios. Y lo que entendemos es que este mensaje encriptado nos ayudará a ser proactivos. Entonces yo quiero revisar qué es lo que Dios está haciendo a través de Moisés. Y quiero traer un poquito de luz a usted. Vamos a revisar cada lugar entonces. En el desierto. En el desierto es una referencia a lo que ocurrió en el capítulo 16, versículo 3 de Éxodo. No lo vamos a buscar porque no tengo el tiempo, pero usted si lo quiere anotar lo puede hacer en casa. Una referencia en donde ellos se rebelaron a Dios y pidieron carne. Es una referencia, en el desierto es una referencia a cuando ellos dijeron: Señor, ya nos cansamos de este maná, y en Egipto olíamos la carne y mirábamos las ollas llenas de cebollas y quién sabe qué más cosas. Y se rebelaron a Dios y Dios se molestó. Esa es la referencia en el desierto. En la llanura del valle o Valle del Jordán, esa es una referencia muy directa y lo acabamos de ver hace algunas semanas, cuando los israelitas se prostituyeron con las hijas de Moab y de Madián o Midian, como usted quiera llamarlo, y murieron 24,000 personas en la llanura o Valle del Jordán. Eso fue lo que ocurrió. Entonces llevamos que Moisés está diciendo cuando ellos estaban en un lugar donde se rebelaron contra Dios, en un lugar donde se prostituyeron contra Dios. En Suf o el Mar Rojo, esto está en Éxodo 14. ¿Y qué pasó en el Éxodo 14? Cuando ellos ven a los egipcios que los salen a perseguir. Ellos están a la orilla del mar. Usted sabe, el himno ese dice: en el mar la vida es más sabrosa. Pues así están ellos en el mar, la vida siendo sabrosa. Y de pronto se dan cuenta que el ejército egipcio los viene siguiendo y ellos están encerrados. Tienen montañas a la derecha, montañas a la izquierda, el mar enfrente, y los egipcios vienen cerrándoles por atrás. Y entonces paniquearon. Les dio la chiripiolca espiritual. Entonces ellos naufragaron. Unos empezaron a gritar, ¡ah! Otros empezaron y se deprimieron. Otros estaban hablando de incluso sacrificar a Moisés. O sea, ¿qué pasó aquí en este lugar? Ellos dejaron de creer en Dios. Se rebelaron, se prostituyeron, dejaron de creer en Dios. Tofel y Labán están relacionados porque si usted busca en todo el Pentateuco y en todas las estaciones donde el pueblo de Dios pasó, no hay un solo lugar que se llame ni Tofel ni Labán, pero son una referencia directa a dos cosas. Tofel quiere decir hablar mal. Labán quiere decir blanco. Esta es una flor
Labán. Mañana va a estar Negrán, pero hoy es Labán. O sea que ellos hablaron mal del blanco. ¿De cuál blanco? Es una referencia a cuando ellos están cansados del maná y dicen: Dios mío, qué aburrido estar comiendo este pan blanco, este maná. Eso se dio en Éxodo. Entonces se quejaron. Ya se rebelaron, ya se prostituyeron, ya dejaron de creer en Dios. Ahora es una referencia a quejarse. Parán es el desierto y es la referencia. Números 13 lo hace ahí, donde ellos están cuando le piden a Moisés enviar espías para ir a la tierra prometida. Y es cuando ellos dicen: Dios no puede introducirnos a la tierra prometida porque la tierra prometida está llena de gigantes. Y esto es cuando ellos dijeron: Dios no va a cumplir sus promesas para nosotros. Es decir, dudaron de la palabra de Dios. Dudaron de la palabra de Dios. Entonces ya tenemos rebelarse, prostituirse, temer, quejarse o dudar de la palabra de Dios. No sé qué, no llevo la cuenta. Haserot es el lugar donde Coré y sus seguidores, eso está en número 16, se rebelan al liderazgo de Moisés y hacen un golpe de estado y se quieren volver a Egipto, o quieren formar una nación nueva, o quieren hacer algo distinto. Y Dios les dice: ahí en Haserot ustedes quisieron provocar un golpe de estado, es decir, no manejaron bien sus problemas. Fue un lugar donde se enorgullecieron, llenaron de orgullo. Y por último, Di-Sahab quiere decir oro, el oro. Y es una referencia directa al pecado más grave que Israel cometió en el desierto. ¿Sabe usted cuál es? Alan, por favor, ¿cuál es? Me dijo que sí, ¿no? Yo vi que dijo sí. Aunque estoy algo chocolate, todavía distingo eso. Sahab, el peor pecado fue la elaboración del becerro de oro. Y ellos, cuando Dios traía las tablas de la ley, es como fallarle al esposo en la luna de miel. Es quizás lo más cercano a poder explicar qué fue lo que pasó. Wow. No sé si usted nota quién está diciendo esto, pero es Dios. Dios les está haciendo referencia a una generación para que no se equivoquen, pero lo está haciendo de una forma muy, pero muy interesante. Dios los está apercibiendo. Les está sacando tarjeta roja. Los está advirtiendo, los está regañando, los está confrontando. Les está diciendo: no está buena la conducta de ustedes. Me han fallado. No estoy contento con lo que pasó. Es decir, les está llamando la atención a una generación que no fueron tan responsables, porque son una generación que o nació en el desierto o se crió ahí. Pero el punto es que tanto Dios como Moisés se están sincerando y están dándonos una cátedra de cómo manejar nuestros conflictos cuando tenemos conflictos con otras personas, y de cómo ser nosotros personas proactivas. Proverbios capítulo 3, versículo 12 dice lo siguiente: el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. El problema es que nosotros, cuando hablamos de corrección, ¿en qué pensamos? Cuando un padre se toma aquí y le dice: te voy a corregir a su hijo, ¿qué sigue? Pero eso es un mal uso de la palabra corrección. La palabra corregir viene del latín corrigere,
No lo pronuncio bien porque no sé hablar latín. Y quiere decir enderezar completamente, cambiar el rumbo y situar en una buena posición. Es decir, corregir no es agarrar a cinchazos al patojo porque estoy como la gran diabla. Eso no es corregir. Eso es un pecado contra su hijo. Yo creo en el poder del cincho. Yo creo en el poder del cincho. Pero el poder del cincho tiene que ser hecho bajo la paz, bajo el amor, bajo una motivación distinta. Y estoy seguro que nosotros muchas veces nos agarramos de los textos bíblicos para desquitarnos la ira con nuestros hijos que son indefensos. Eso no es lo que quiso decir Dios. Yo creo en el poder del cincho, tanto porque lo recibí y bendigo a mis padres que lo recibí porque me bendijeron tanto, como porque lo he dado a mis hijos. Todos han probado el poder del cincho. Ya estoy en una edad donde ya no mucho les llego con el poder del cincho, pero dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de corrección le apartará de él. Es decir, antes de aplicar la vara a ciegas hay que hablar, pero bueno, ese no es el tema. Otro día le hablo de ese tema, sin promesa. Pero la definición de corregir es poner en una buena situación, es enmendar, pero lo hemos interpretado como castigar. Necesitamos adquirir una actitud más proactiva para ser como Dios, en este aspecto. Y entonces usted me dirá, eso de la proactividad, ¿qué es, pastor? Pues es una palabra anglosajona, ni siquiera está en los diccionarios del castellano, y si usted lo escribe en su computadora, en alguna de las páginas que sirven para escribir documentos, redactar documentos, escribe proactivo, proactividad o lo que sea, se lo va a marcar como que tiene error porque no existe en el castellano, pero es una palabra sajona, anglosajona, proactive, y se puede definir de muchas cosas, pero para la que estamos hablando hoy, diré que es la capacidad de anticiparse a los estímulos que uno recibe y pensar qué respuesta vamos a dar. O sea, es no irnos con el instinto, ¿verdad? El instinto que todos llevamos adentro está muy afectado por la inclinación al mal o la vieja naturaleza. Esto de verdad, hermanos, es como muy difícil de explicar, eso es muy profundo. Nuestra vieja naturaleza es instintiva. Entonces a uno le dicen, vos tu madre, a la tuya, piensa uno inmediatamente, uno que es hombre. También las mujeres. Si a uno le hacen una cosa, uno anda pensando en cómo se va a vengar, o uno se hiere y uno llora, o uno reacciona mal. Y entonces estamos bajo el efecto del instinto. Y hay personas que dicen, a mí no me la hacen dos, vos, una me la hacen, por una segunda no vuelvo. Y entonces estamos tan acostumbrados, o si me dicen algo en donde me enojo, ¿verdad? Me enojo, entonces yo respondo mal o no respondo. Si me manda un WhatsApp que me enoja, entonces yo respondo y lo bloqueo. El instinto de la naturaleza es que cuando alguien me pone mal, lo peor que puedo hacer es bloquearlo de mi muro. Ese es un instinto reactivo. Es decir, nos vamos con lo que sentimos. Es que estoy bravo, es que estoy enojado, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y estamos todos mal. Pero Dios jamás respondió de esa manera. La proactividad es
Tiene que ver con pensar, tiene que ver con sentarse a evaluar. Es mucho más lenta, pero es mucho más eficaz en cómo nosotros nos relacionamos con los demás. A su salud. Ok, sigamos. A Dios nunca nada, lo dije mal, nunca algo le ha tomado por sorpresa. Jamás algo le tomó por sorpresa, nunca. Y por eso, cuando yo entiendo cómo esto sucede y se da a otra generación, Dios tiene una completamente distinta motivación para hacer las cosas. Diga conmigo, motivación. En la motivación está todo, hermano. Si cuando usted quiere ser proactivo, usted lo va a hacer para que lo entiendan, para que lo comprendan, para que lo quieran, para que lo miren, está fregado. Para vengar está fregado. La motivación lo es todo. Esa jamás es la motivación de Dios al decirle a estas personas: miren, ustedes hicieron esto y esto en sus lugares. Luego vamos a ver un poquito más la simpleza de cómo Dios lo enfocó. Pero la motivación, es decir, el por qué hacemos las cosas, lo cambia todo. Por ejemplo, usted, hombre, llega media hora tarde a su casa porque se le pinchó la llanta. Suele suceder, ¿no? ¿Alguien ha llegado tarde a casa alguna vez? ¿Algún hombre? Estoy hablándole a los hombres ahora. ¿Cómo estaban las señoras? Tenía la cena lista, un buen caldo. Un buen caldo de jeta, ¿no? Pero como la señora viene a la iglesia y ha escuchado esas cosas de Dios, entonces la señora empezó a pensar: no está bien. Dice el pastor que tengo que ser proactiva, entonces voy a orar. Padre, es infeliz, hijo de su madre, que se anda pensando que yo tengo que eso, pero bendícelo, Señor, y tráelo bien. Y entonces llega el hombre a la casa 20 minutos, media hora tarde, y está la señora y: ¿todo bien, mi amor? Uno sabe que ya se lo llevó cushpico ahí. Largo día en el trabajo, mi amor. Es que el tonito es distinto y no nos damos cuenta. El receptor sí se da cuenta, ¿verdad? Eso es. La motivación no es todo. La motivación no es todo. Como padre que le da un carro a su hijo y le dice: Patojo, te quiero aquí a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, acá te quiero. Ok, perfecto. El Patojo viene y a las 9:30 y no llega, y a las 10 menos cuarto ya el papá está en el garage, inquieto, y 10 menos 5, así como quiere oír, ¿verdad? Pero no oye nada. 10:05, el usuario con el que desea comunicar no responde. 10:30, 11 de la noche, a las 11:30, Hospital San Juan de Dios ya está llamando. Comisaría de policía empieza a ver a las 12 de la noche. Está angustiado y mi hijo, ¿qué le pasó? Y se angustia. A la 1 de la mañana llega el Patojo y uno sale a ver y el Patojo está entero, el carro está entero, no pasó nada. ¿Qué pasa después de eso?
Si al patojo no le había pasado nada, sí que le va a pasar ahora. Si no se había muerto, ahora sí que lo vamos a matar. Porque ahora ya no estamos pensando en el patojo, estamos pensando en nosotros, en cómo nos hizo sentir, en lo que nos hizo pasar y en lo que nos hizo vivir. Gracias a Dios todo está bien. Ok, proactividad es interrumpir esto y pensar y decir, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder? Es difícil esta charla, hermanos. Es difícil esta charla, pero hay que darla. Y yo quiero decirle algo: si a usted no le da claro, no le queda clara, por favor pida consejería. Por favor pida hablarlo. Por favor pida entender más. Yo quiero dejarlo con unos consejos muy prácticos. Número 1: identifique sus emociones. Conózcase a usted mismo. ¿Qué lo hace sentir? ¿Cómo? ¿Por qué lo hace sentir? ¿Por qué se enoja? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo deprime? ¿Qué lo hace? O sea, porque sabe una cosa, nosotros culpamos a los demás de que nos enojan, de que nos ponen tristes, de que nos han hecho, de que nos han lo otro, y tomamos una actitud muy de víctima. Y las víctimas, ¿sabe para qué son buenas las víctimas? Para comérselas en churrasco. La única víctima que fue completamente inocente y que jamás debió haber sido sacrificada ni muerta, la única víctima, la perfecta víctima, es nuestro Señor Jesucristo. Él no había hecho nada malo, Él se entregó voluntariamente. Pero de ahí nadie es inocente completamente. Todos tenemos una colita que nos machuquen. Entonces, conozca sus emociones. David, ese hombre que escribió los salmos, bendice. ¿Por qué te abates, alma mía? Estaba conociendo sus emociones. El Señor es mi pastor. Estaba trayéndole luz a sus emociones. Nada me faltará. A lo mejor lo compuso en un momento de mucha escasez, pero él estaba conociéndose a sí mismo. ¿Sabe una cosa? No hacemos un ejercicio de sentarnos porque hay que trabajar, hay que ir a la iglesia, hay que dormir, hay que hacer tantas cosas, pero no interrumpimos nuestro día para sentarnos un rato y pensar y meditar. Y qué gran robo nos hacemos a nosotros mismos cuando no podemos identificar cómo nos sentimos, y entonces andamos cobrándole la factura a medio mundo. Y ahí se levantó la señora enojada y uno dice, ¿qué hice? Y luego el comercial, en esos días nosotros, la gran, dice uno. Entonces, tómese un tiempo para conectarse con usted mismo, con usted misma, con Dios. David agarraba su arpa y no tiene tiempo. El tiempo se administra, no se tiene. Hágalo, ponga si usted agarra uno de estos aparatitos y le pone agenda, va a ver cómo sí va a encontrar un tiempo para hacer las cosas. Y empiece a bregar con sus sentimientos. Empiece a ver quién lo puede acompañar en superar sus sentimientos. Así empezamos a ser proactivos. Identifique en cuáles áreas de su vida usted se siente víctima. Porque repito, ser víctima es abrirle la puerta a los demonios para que nos agarren literalmente a cachimbazos. Perdón por mi lenguaje tan explícito. Uno recibe golpes y tras golpe de la vida. Yo por eso me acuerdo de las canciones viejas. Las canciones viejas tienen tanta luz, ¿verdad? Y ahorita me voy a echar la misma de siempre. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Esa víctima. Víctima, peleese usted con usted. Es que me hicieron, es que mis padres, pastor, usted no conoce a mis padres. Gracias a Dios. Allá bravo.
Es que pastor, si usted supiera el trauma que cuando yo tenía 9 años, mi hermana vino y me dijo no, y me traumé. Entonces identifique y rehúse, busque acompañamiento, busque administración. Porque yo tal vez lo digo en tono de broma, pero es muy verdad para muchos de nosotros. Y es necesario, que identifiquemos, porque son situaciones que nos afectan y entonces no podemos ser proactivos. Y entonces cuando nosotros tratamos de relacionarnos con los demás, vamos como víctimas, nos van a golpear. Los demonios, los espíritus inmundos andan buscando víctimas para hacerlos sufrir. Gente que tiene culpabilidad, gente que se siente tristeza. Y todo mundo buscamos una solución de afuera y que nos hagan sentir mejor. No funciona así. ¿Sabe quién es el responsable de gestionar su vida emocional? Usted mismo. Es correcto, usted mismo. No se la ponga a su cónyuge. Su cónyuge tiene demasiados problemas de él o de ella para gestionar su vida emocional. Demasiados problemas para hacerlo feliz. Demasiados. Es un tema de responsabilidad. Y aquí David nos enseña los salmos. Y el ¿por qué te abates, alma mía? El Señor es mi pastor. Cuando me quisieron hallar, Señor, rómpele los dientes, le dice una vez orando al Señor. Rómpele los dientes, quiébrale las muelas, que sus esposas se queden viudas. ¿Qué está haciendo? Él se está sincerando. Uno tiene que tener cuidado con las palabras que uno habla con los demás. Sí, ¿verdad? Por eso, toda la verdad solo al doctor, al abogado y al pastor. No estoy diciendo que le mienta a nadie, pero usted tiene que cuidar sus palabras. Usted tiene que cuidar lo que dice, porque puede hacer sufrir. Si usted está sufriendo, seguramente usted va a hacer sufrir a los demás. Seguramente. No se preocupe, eso es así. Y entonces nos metemos a un círculo vicioso donde nadie nunca sale, y nos peleamos y nos cambiamos de trabajo y nos vamos de país y nos cambiamos de escuela y nos cambiamos de mujer, nos cambiamos de hombre, nos cambiamos de qué sé yo, nos cambiamos de sexo. Por eso, porque no estamos dispuestos a hacer un trabajo personal, espiritual. Así hace la gente ahora. Aquí en la iglesia no pasa eso. Lo del cambio de sexo, decía yo. Identifica tus emociones, conócete a ti mismo y empieza a bregarlas, empieza a tratarlas. Has de saber que la Biblia te dice qué cosas están bien y cosas no están mal. Pero ese es el papel de tus emociones en tu vida. Número 2, tienes que entender que Dios controla el mundo. Y aquí me ayuda el apóstol Pablo. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. He estado en náufragos, he estado en naufragios, he estado en muerte, me han robado, me han pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. No te preocupes. Si Dios quiere que te mueras, te vas a morir. Si Dios quiere que te mueras, te vas a morir. Y si Dios no quiere que te mueras, no te vas a morir, aunque tengas la pistola acá. No te vas a morir, porque Dios supervisa su creación. Dios no está alejado, Dios supervisa su creación y todos esos impulsos que llegan, que por situaciones humanas, que por situaciones de la naturaleza, que porque otras personas vienen y llegan a tu vida, todo está bajo el control de Dios. Todo lo supervisa Dios. Ninguna persona
llegó e hizo un daño a tu vida sin la supervisión de Dios. Dios está en control, todo es para bien. Es para que crezcas, es para que te levantes, es para que vivas más, es para que identifique tus emociones y te vuelvas al primer punto, a enfrentar tus emociones. Una analogía que me ha ayudado mucho a mí es la siguiente. Está un perrito ahí, está un hombre y el hombre tiene una vara en su mano y el hombre le mete un varazo al perro. El perro se voltea y muerde la vara, ¿verdad? Se pelea con la vara y el hombre quita la vara y le mete otro varazo y el perro se vuelve a morder la vara. Es una analogía que nos dice muchas veces cómo nosotros reaccionamos ante la vida. Si la vara son todos los impulsos que llegan a nuestra vida, el perro somos nosotros, en esta analogía. Y la vara son todas las cosas que nos pasan. Y si alguien te hace daño, tú muerdes a alguien que te hizo daño, porque ¿para qué te hizo daño? Y lo que hay que hacer es que hay que ir con Dios y decirles: Dios mío, ayúdame. Dios mío, sálvame. Dios mío, respóndeme. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento, porque tú, Señor, eres mi esperanza. Para que vea que también me sé coros cristianos antiguos. Y entonces, ¿por qué nos pasa eso? Pues todo tiene un mensaje. Y si tú se lo preguntas al Señor, Él te va a decir por qué y cómo crecer. Y vas a ser una mejor persona. Entonces, número 1, entra en contacto con tus sentimientos. Número 2, Dios está en control. Y enfatizo, en control de todo. Y si la Biblia es verdad, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Si la Biblia es verdad. Ahora, si la Biblia no es verdad, entonces ese verso está de más. Pero entonces habrá que quitar algunos otros y habrá que dudar cuáles sí son verdad y cuáles no. Yo prefiero creer que toda la Biblia es verdad. Dios tiene un mensaje en todo. Número 3. Solo me faltan 39. No se preocupe. Crece. Si tu propósito en la tierra tiene que ver con crecer. Ahora, nosotros tenemos la idea del crecimiento, algo así. A ver, voy a poner 0 aquí. Este es un 0. Y ese es un punto de partida, no es una cruz. 0 cuando es niño, aquí va a la escuela, aquí se gradúa, aquí empieza a trabajar, aquí es el mejor momento de su vida. Todo el mundo ha dicho: mi vida, ¿verdad? Ya destacó un mejor momento para su vida y todos llegamos a un punto, al pináculo, aquí, ¡wow! De pronto empezamos a enfrentar la edad, el dolor de los huesos, menos finanzas, problemas, y nos vamos hasta que nos morimos. Ahí se va a poner la cruz de muerte. Perdone que no sale tan bien aquí. Y nos entierran, nos morimos, y muerto el perro, se acabó la rabia. Es más o menos el pensamiento griego. Sí, es más o menos el pensamiento griego que nos dejaron. El hombre, ¿qué le dijeron en la escuela a usted? Nace, crece, se reproduce y muere. Y pierde el sentido. Pero el pensamiento bíblico es un espiral que va creciendo y que es ascendente. Por ejemplo, si usted ya sabe esto, por favor no responda. Pero para quienes no les he hecho esta pregunta, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Lo acabo de aprender, me lo enseñó mi esposa. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Quiénes son el futuro de la iglesia? A ver, dígame.
Dios mío, no tenemos futuro. ¿Quiénes son el futuro de la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Quiénes nosotros? Todos. Ya tenemos una opinión. ¿Quién más? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Los niños, dijo alguien? ¿Los jóvenes? Es como normalmente se dice, ¿verdad? Los niños sí son el futuro de la iglesia. Pero no, ni los jóvenes ni los niños. El futuro de la iglesia somos los viejos. Le voy a decir por qué. Porque los viejos tenemos el conocimiento, o sea, la sabiduría y la experiencia. Y nosotros tenemos que enseñarle a los más jóvenes a transmitir ese conocimiento y esa experiencia. Cuando había un problema en Israel, ¿con quién iban? Con los ancianos. Voy a llamarle experimentados, porque a veces viejos uno se siente ofendido, ¿verdad? El futuro es la sabiduría está en la experiencia. Y entonces el futuro son los padres. El futuro de los hijos son los padres, porque los padres los educan, porque los padres les transmiten su experiencia. Por eso no consienta a su hijo, no le evite los problemas. No se trata de eso. No sea alcahuete. Con los nietos sí, pero con los hijos tiene que corregirlos, tiene que enseñarles. ¿Por qué? Porque usted es responsable del futuro de ellos, transmitiéndoles el conocimiento, la experiencia. Cada vez que tengo problemas, voy con Dios. A veces no oigo muy bien la voz de Dios, entonces eventualmente busco a mi pastor. Acabo de tener una administración con el pastor y le voy a decir algo. No salí como entré. No salí como entré, porque me transmitió su sabiduría. Entonces, el crecimiento es ese. Y el líder que nos ejemplifica el crecimiento más que nada es Jesús. Es Jesús. A Jesús lo vituperaban, tuvo muchos enemigos, lo cuestionaban, pero ahí estaba y todo el tiempo estaba enfrentando las cosas bien. Entonces, ¿cómo crezco? ¿Cómo crezco? Bueno, esto es muy largo y necesitaría toda una charla para explicarlo. Pero para no dejarlo ir sin algo, déjeme decirle, el crecimiento no es fácil. Si usted quiere crecer, sus músculos, ¿qué hace? No la panza es fácil, vamos, comemos, pero si usted quiere crecer bíceps, ¿qué hace? Tiene que agarrar una pesa y hacer ejercicio. Y cuando usted está con esas 5 libras, se pone rojo. ¡Una! ¿Verdad? El crecimiento es una resistencia. Crecemos cuando nos resistimos a reaccionar. Entonces tengo que crecer. ¿Cómo lo hago? Número 1, enfrento lo que me molestó. ¿Por qué me molestó? Lo enfrento. No enfrento a la persona, sino lo que me molestó. Estos pasos son secuenciales, por eso usted viene de conocer sus sentimientos y ahora está enfrentándolos. Bueno, ¿cómo puedo crecer? Es que me dijo aquel, sí, pero lo que me dijo él me molestó. ¿Por qué me molestó? Lo tengo que enfrentar. ¿Por qué me molestó? Me parece muy bien lo que hizo la muchacha del video, que ella fue así como, no. Cualquier otra persona renuncia, le pone un cuetío como hicieron los otros, o empieza a hablar mal de ella, la difama en Facebook, qué sé yo, pero ella enfrentó, pero seguramente lo enfrentó primero ella misma. No tengo que enfrentarlo. ¿Por qué me siento así? Número 2,
tengo que cuidar el honor de los demás. Usted ve que tanto la muchacha le habló como Dios, que no los exhibió. Dios fácilmente pudo haber separado y dicho: ustedes se prostituyeron, sus tatas, ustedes son ustedes están maldecidos porque sus tatas se prostituyeron, se rebelaron, ustedes no sirven. Y a veces nosotros enfrentamos, es que tú no sé qué, y uno le dice a los hijos: es que tú no sé cuándo, y tú, y hasta ganas de bailar disco me dieron porque tú, todo es tú. ¿Qué ha hecho? No ha enfrentado su sentimiento, no ha enfrentado su victimismo. Tiene que cuidar el honor de los demás como Dios lo cuidó. Es decir, en el ejemplo que le di del hombre, de la vara y el perro, sería que el perro volteara a ver a la vara y dijera: varita, ay varita, dijera: varita, no te conviene seguirme pegando porque te van a quebrar, te vas a quebrar, te van a dañar. O sea, cuando alguien peca contra ti, voy a llamarlo así, que la gente peca contra ti, te ofende, te hace sentir mal, la motivación, y por eso decía, la motivación es: me voy a vengar, lo voy a poner en su lugar, le voy a decir de qué se va a morir. Pero la motivación bíblica y la de Dios, la que funciona, es la que Cristo Jesús tuvo en el madero. No puedo implicar eso porque Él es demasiado santo, pero Él está colgado en el madero, está sufriendo, la gente se está burlando, unos están negándolo, lo están insultando, le escupen, le tiran, le hace el peor momento de la historia para cualquier ser humano. El peor momento. Nadie nunca ha estado en un momento así. Encima tienen el precio del pecado de todo el mundo encima de Él. Está sufriendo, se está desgarrando en sus entrañas, su espalda le duele, sus brazos le duelen, su cabeza le duele, todo es un dolor, no hay una parte de su ser que no le esté afectando, que no le esté doliendo. Y por si fuera poco, él percibe que su padre le ha abandonado, y toda esa conexión que han llevado durante estos 3 años de ministerio y los 33 años que él estuvo en la tierra, esa conexión se interrumpió y él se siente solo y se siente abandonado, y sus discípulos, que es la gente a quien les dedicó el tiempo, se fueron, y ve hasta allá y mira que su mamá está sufriendo lo indecible, el peor momento de cualquier ser humano, y ahí está en la cruz, y las palabras que saca de su boca son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso, hermanos, eso es grandeza. No hay nada más grande que eso. Eso es grandeza. No era víctima, él no se victimizó ahí, aunque tenía todos los: Señor, estos romanos, que vengan los bárbaros y se los lleven. Él lo sabía que iba a pasar. Estos judíos, Señor, que en 40 años les rastreen el templo encima y los maten a todos. No dijo eso, como yo probablemente sí lo hubiera dicho. ¿Qué dijo? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, la principal finalidad que yo debo cuando voy a enfrentar mis emociones y a hablar con alguien es que Dios tenga misericordia de él. Es demostrarle que está llevando un rumbo equivocado, pero la motivación tiene que ser por él.